Bueno, pues bienvenidos a este inicio de estudio del profeta Jonás. ¿Cómo se le conoce al profeta Jonás? Creo que casi todos sabemos la historia. El profeta desobediente. Vamos a, por favor, Alan, gracias. Vamos a estudiar un poquito acerca del profeta. ¿Sí? ¿Qué se conoce de él? Pues dice, no se sabe nada sobre el profeta Jonás, aparte de lo que indica el libro mismo y la presentación histórica de Segunda de Reyes 14:25, donde se añade que Jonás profetizó en tiempos de Jeroboam II, rey de Israel, en el año 783 al 743 antes de Cristo. Jeroboam II, rey de Judá o de Israel, ¿verdad? Y aproximadamente en ese tiempo dice la palabra de Dios que Jonás estuvo profetizando. También delimitó el territorio de Israel en ese tiempo. ¿Qué significa su nombre? ¿Tórtola o paloma? ¿Sí? ¿Una paloma mensajera? Ok. El hogar del profeta se encontraba en Gat-Efer de Zabulón. ¿Sí? En Josué 19:13 nos da información respecto a dónde se encontraba este territorio de Zabulón, uno de los 12 patriarcas, ¿sí? En Israel, a unos 6 kilómetros al norte de Nazaret de Galilea. ¿Ok? El libro de Jonás es un relato biográfico. ¿Qué quiere decir biográfico? Bueno, que habla de una historia, ¿verdad? En este caso, de la historia de Jonás. ¿Quién fue? ¿Qué hizo o qué no hizo? ¿En qué lugares anduvo? ¿Sí? ¿O cuál era la finalidad de estar en ese lugar? Y todo lo que es concerniente al profeta Jonás. El autor, aunque este libro es obviamente acerca del profeta Jonás, lo escribió un autor posterior que también no se conoce. No se conoce. Muchos por ahí dicen que fue escrito en el siglo IV antes de Cristo, pero realmente la Biblia no lo dice, ¿sí? Cuando se escribió, pues tenemos la misma cita, ¿no? Ahí en Jeroboam II, con el rey de Israel, reinando en el año 783-743, y pues se cree que sí se escribió mucho después, ¿sí? Recordemos como comentario que es un libro muy atacado, ridiculizándolo injustificadamente. Muchas personas que no creen en Jesucristo, que no creen en Dios, pues se les hace alguna broma de mal gusto el decir que alguien puede ser tragado por un pez y permanecer, ¿cuántos días? 3 y 3 noches, y después ser vomitado cerca de la playa. Pues muchos de ahí se agarran para decir, esa es una historia que no la podemos creer, ¿no? Es una fábula. Pero vamos a ver cómo profundamente estudiando el libro tiene mucha profecía respecto a lo que había de venir en el Nuevo Testamento, ¿sí? Como el libro de Jonás es una apreciable profecía de toda la historia del pueblo de Israel y una clara predicción de Cristo. Si nos vamos a Mateo 12:39 a 41 y 16:4, recordamos que el Señor Jesucristo, cuando los fariseos le pedían una señal,
quién era Jesucristo, él dijo, solamente la señal de Jonás, ¿sí? Que estuvo en el pez 3 días, 3 noches. Asimismo, el Hijo del Hombre estará en las profundidades, en la oscuridad, ¿sí? Porque Jesucristo murió, pero al tercer día resucitó. Entonces este libro habla de una desobediencia de parte de Jonás. ¿El pueblo de Israel fue obediente o fue desobediente? Desobediente. El pueblo de Israel, sacado de Egipto y llevándolo Dios a través de Moisés, abriendo el mar, y con la misma presencia del Señor, con una nube, dando frescura a su pueblo en esos días de calor. Estamos hablando del desierto, y de noche un frío terrible. A mí me dicen que en Monterrey el clima es muy extremoso. De noche hace mucho frío y de día mucho calor. Bueno, el desierto es totalmente súper más extremoso. Pero de noche el Señor les acompañaba con el calor de una antorcha gigantesca, gigante. El calor que ahora sentimos, ¿verdad? También en la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero estamos hablando que Jonás fue desobediente, igual que el pueblo de Israel fue desobediente. Y más adelante lo vamos a ver, cómo hay similitud entre Jonás y el pueblo de Israel. A este libro se le conoce como el gran libro misionero del Antiguo Testamento. No hay otro profeta en la Biblia que Dios lo haya mandado a una nación pagana. No hay. Es el único. Y vamos a ver cuál era esa misión, cuál era ese mensaje, ¿sí? El mensaje de Dios, el mensaje central de este libro es el amor de Dios por todo el mundo. Vemos, adelante por favor, hermano Alan. Vemos que Dios le envía a Jonás a predicar la salvación para la nación, el pueblo de Nínive. Se trata de llevar un difícil mensaje de parte de Dios por el profeta Jonás en contra de sus deseos a la capital del imperio asirio, Nínive, que en el término de 40 días la ciudad sería destruida. Y eso lo vemos capítulo 3, versículo 4. Ese mensaje que Dios le da a Jonás. Jonás desobedece, y lo vemos más adelante. Vamos a ver qué es lo que hace Jonás, por qué desobedeció. Pero aquí vemos que Dios le da una tarea a Jonás. Nínive es comparada con el pecado en gran manera. Nínive es una nación pagana y está haciendo referencia al pecado de toda la humanidad. Y por ahí va el mensaje de parte de Dios para todo el mundo. Está por suceder el juicio de Dios para los ninivitas. Si recuerdan ustedes, en 40 días será destruida. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Que solamente escapó el sobrino de Abraham, Lot, su esposa, que después se convirtió en una estatua de sal por voltear a ver a su pueblo, pero también sus hijas, ¿no? Pues de esa manera me imagino yo que iba a destruir Dios esta ciudad, los ninivitas. Una misión muy importante de parte de Dios, porque si recordamos, Dios, esta misión es tan importante, que dice la palabra de Dios, que muchos lo tienen por tardanza
el regreso, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la misericordia de Dios es grande. ¿Qué dice? Así como el sol sale cada día, dice Dios, mi misericordia se extiende. ¿Por qué? Porque quiere que todo hombre venga al arrepentimiento, que le conozcan al Señor y que tengan la oportunidad de salvarse. Jonás desobedece el llamado de Dios y trata de huir de su presencia, embarcándose en un barco rumbo a Tarsis. Un barco, una nave naviera de aquellas. Ahorita vamos a ver una imagen, cómo eran esas naves de parte de los asirios. Ellos se dedicaron a llevar, a transportar por el mar diferentes materiales, cosas que comercializaban, porque vivían en una zona tipo montañosa en donde no podían sembrar. Entonces ellos buscaron la vida, ganársela de esa manera. Y vemos cómo Jonás desobedece el llamado de Dios. Ahora estamos hablando que Jonás no era cualquier persona, ¿verdad? Era un profeta de Dios. Dios habló a su vida. Y vamos a estudiar un poquito la figura, la persona de Jonás. Todo el libro es una historia, es una narrativa, una historia respecto a quién es Jonás, qué hizo, dónde vivió, qué es lo que pasó, ¿sí? Y pues aunque ya conocemos la historia de Jonás y el pez, que decimos que es una ballena, que se lo comió y que pasó 3 días, 3 noches dentro de ese gran pez y posteriormente fue salvado, hay mucho que meditar, mucho que aprender a través de este libro. Ok, dice similitud. Jonás puede ser comparado a otros profetas del Antiguo Testamento por también enfrentar resistencia como Moisés, Elías, Jeremías y otros. Vemos que Moisés decía: ay Señor, pero soy tardo del habla, ¿cómo voy a ir ante Faraón? No sé hablar, no tengo facilidad de palabra. Pero Dios siempre va un paso al frente. ¿Y qué le dijo a Moisés? Ahí está Aarón, ¿sí? Tu hermano, él va a hablar por ti. Aunque Dios le había dicho que él es el que había dado vida al ser humano, y le dice en la Biblia, dice Dios, ¿quién dio el habla al ser humano? ¿Quién da la inteligencia, la sabiduría y todo? Sino el Señor, dice Dios. Pero los pretextos otra vez, ¿verdad? Elías, que de alguna manera también vemos ahí ejemplos en la Biblia. Jeremías, el profeta, ¿cómo se le conocía? El profeta llorón. Estaba tan triste que decía: ¿cómo voy a ir, Señor, a llevar este mensaje, ¿no? Y estoy sufriendo por lo que va a pasar, por lo que le va a pasar a tu pueblo. Pero vemos que Jonás también desobedece y vamos a ver por qué lo hace, ¿sí? Pero Jonás fue el que más se resistió, y cuando Dios lo forzó a ir a Nínive y llevar su mensaje, lo hizo con enojo. Aparte de que le dijo: no quiero, se enojó, llegando a lamentar la salvación de la ciudad. Le dolió que los ninivitas se convirtieran de su maldad y que Dios los salvara de la destrucción. ¿Por qué habrá sido el enojo tan grande de Jonás? ¿Quién eran los ninivitas? ¿Quién era esa ciudad de Nínive? ¿Quién la construyó? ¿Por qué? ¿En qué territorio se encontraba? ¿Qué gente vivía ahí? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué hacían? Recordemos que en ese tiempo las naciones, los pueblos, ¿qué buscaban?
tener el poder, el control de todos los demás pueblos y naciones. ¿Y a través de qué lo llevaban a cabo? Del sometimiento, del abuso y de conquistar a los demás pueblos. ¿Sí? Siguiente, por favor, hermano Alan. Vamos a ver el propósito de este libro. En el amor de Dios radica la extraordinaria fuerza dramática del libro. Todos, se trate de judíos o gentiles, son objeto por igual de la misericordia de Dios, y todo pecador que se arrepiente y cambia de conducta por fe en Jesucristo, hoy lo sabemos, tiene la puerta abierta a su perdón y salvación. ¿Sí? Pero ¿cómo es que Abraham no hizo su oración de fe? Sí, Señor, me arrepiento, creo en ti y te acepto como mi Señor y Salvador. Uno de los patriarcas, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo está eso? ¿Abraham fue salvado? Dice la Biblia que le contó su fe. Su fe. Pero Abraham también, sabemos por la Biblia que él también le creyó a Dios y en un momento tomó el camino que Dios le permitió poder conducirse, ¿no? Apártate de tu parentela y toma el camino que yo te voy a mostrar. Así que seguimos el esquema del contenido en este libro. Pues son 4 capítulos. El primer capítulo, del 1 al 17, Jonás huye de Jehová. Pero vamos a ver por qué huye de Jehová. Jonás conocía la Biblia. Sí, conocía la Biblia, conocía el Pentateuco, conocía la ley de Dios, conocía la ley de Moisés, los 5 primeros libros, y sabía que Dios era omnisciente, omnipotente, omnipresente. Pero ¿cómo es que Jonás huye de Dios? Muy bien, oración de Jonás en el capítulo 2, estando Jonás dentro de ese pez, 3 días, 3 noches. Vamos ahí también a tomar ese tema. ¿Qué sintió Jonás? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que en un momento dado Jonás habló con Dios? Porque dice que es una oración que es hablar con Dios. Y 3, Nínive se arrepiente, el capítulo 3, del 1 al 10, ¿sí? Hay un arrepentimiento de parte de este pueblo, de esta nación, de los ninivitas. Y vamos a ver también qué pasó ahí. Y 4, el enojo de Jonás, recordando un poquito que se fue al desierto y ahí estuvo, queriéndose morir, queriendo cortarse las venas con un cuchillo de palo, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué pasó ahí en ese desierto? Porque de repente él hizo una enramada para protegerse del sol, del viento, y deseaba morirse. Y Dios le permitió que naciera una calabacera y vino sombra al profeta Jonás, pero después un gusano acabó con el tallo y se murió. Pero estaba muy enojado. Ahora tenemos subtemas. El tema para el grupo familiar es el llamado de Dios a compartir su salvación. Ese es el tema de esta noche. Y hay unos subtemas. Vemos que del versículo 4 al 7 vemos las consecuencias del pecado. ¿El pecado qué es? La desobediencia a lo que Dios nos manda a realizar. Ese es el pecado. Y Jonás desobedeció. Mal testimonio, versículo del 8 al 12, porque vamos a ver ahorita cómo Jonás se embarca en un, valga la redundancia, en un barco a un lugar, en un lugar que se llamaba Jope, y se va hacia una dirección opuesta a donde Dios lo envía.
un lugar que se llama Tarsis. Pero ahí los marineros se desarrolla una historia en la cual vamos a ver que Jonás dice: yo soy profeta del Dios creador del cielo y de la tierra y del mar y todo lo que hay en ella. Y les dice: pero estoy huyendo de Dios. Dice la incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo. Versículos 13 al 17, ya para terminar el capítulo. De eso nos va a hablar. ¿Sí? Seguimos. El llamado de Dios para Jonás. Por favor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Esta ciudad de los ninivitas, si ven el mapa, se encontraba en ese territorio, en lo que es el color como moradito, es Babilonia. Los babilonios tenían todo ese territorio, pero el color rojo eran los que tenían sometido todo ese territorio. ¿Era de quién? De los asirios. Los asirios. Los ninivitas eran asirios, eran sanguinarios, eran crueles, eran malos. Estamos viendo que de este lado está Egipto, y por acá cerca de Egipto hacia allá está Israel, y luego vamos subiendo, ahí está Jerusalén, Siria, Damasco, ¿sí? Y vamos subiendo, ahí están las ciudades donde dice Sidón, Tiro y Sidón, donde nuestro Señor Jesucristo decía, ¿no? Dice, donde Él había hecho milagros en toda esa parte del territorio. Pues ya vemos que de parte de todo lo que es Babilonia, y más arriba Asiria. Ahí está del lado izquierdo el mar Mediterráneo, hacia abajo el mar Rojo, ¿sí? ¿Y de qué lado? Vemos como Asiria era parte de todo ese territorio, y Nínive era la capital de los asirios, ¿sí? Y vamos a ver en esta siguiente lámina la ruta que tomó Jonás cuando Dios le dice: ve a Nínive. Pero si se dan cuenta, el punto rojo más abajo, de ahí es donde tenía que haber partido Jonás hacia Nínive, pero vemos que hace una larga trayectoria y se va hacia ¿dónde? Tarsis, que se situaba en España, lejos, ¿no? Muy lejos, ¿no? ¿De dónde? Del templo de Salomón. ¿Dónde estaba el templo de Salomón? ¿Dónde fue construido? En Jerusalén. Entonces él quería huir de la presencia de Dios, no precisamente porque Dios es omnisciente, omnipresente. Él lo sabía. Lo que estaba haciendo era huir de su mandamiento, ¿sí? Y en aquel tiempo, pues obviamente sabían que en el templo de Salomón era que estaba la presencia de Dios. Recordamos en la Biblia también nos dice que cuando el rey David luchaba sus batallas, les decía que voltearan hacia donde estaba el templo, ¿sí? Y ahí buscaban también, oraban pidiendo ayuda al Señor, ¿no? A Dios. Pues vemos ahí la desobediencia de Jonás. El pecado de Jonás, podemos pensar un poquito en qué motivó a Jonás para no obedecer a Dios y huir lejos de él. Ahí tenemos algunas palabras. Pudo haber sido orgulloso de decir: yo ni crean que les voy a estar predicando, ¿no? Se creía mucho,
se creía mucho, era un profeta que a mí Dios me habla solamente, ¿no? ¿Por qué les voy a llevar el mensaje? O intolerancia, a lo mejor no toleraba a aquellas personas, pues en primer lugar eran paganas, no creían en Dios, no eran ni de su pueblo. Vemos que los antiguos, los demás profetas, ¿a quién profetizaban? Al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Pero este profeta, Jonás, tenía que profetizar a la nación de Nínive, que dice que era vasto el territorio. 3 días duraba caminando para recorrer toda la ciudad, ¿sí? Miles de personas ahí en ese lugar. ¿Sentía pena? Y esta palabra, bueno, también es para nosotros. Sí. Jonás, Dios le dio un mensaje: ve y predica a esta nación de Nínive, ¿sí? Porque diles que ha subido su maldad delante de mí, y si no se arrepienten, en 40 días será destruida la nación. Y Dios, ¿qué nos dice a nosotros? Mateo 28, 18, 19 y 20. Toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Así que predicar la salvación el profeta Jonás a estas naciones, ¿qué significaba? El mundo, porque eran paganos, no conocían de Dios. Y es el mismo mensaje que Dios Jesucristo nos da a nosotros, su iglesia, de compartir. Recuerden que todos estos temas son ¿para qué? Para que estemos meditando y estemos estudiando a través de la palabra de Dios lo que el Señor quiere que hagamos en nuestra iglesia, en nuestro grupo familiar y dentro del llamado que Dios ha puesto a cada uno de nosotros. Miedo al rechazo. ¿Creen que Jonás, quizá miedo a que lo rechazaran? A que decirle, los asirios no querían a los judíos, y él era judío. ¿De alguna manera lo iban a rechazar? Probablemente, ¿verdad? Probablemente tenía miedo al rechazo. ¿Nosotros tenemos miedo a que nos rechacen? Muchas veces sí, ¿verdad? Muchas veces sí, porque la situación de estos días está bien difícil. Pero vamos a ver más adelante qué pasó con Jonás. También porque pensaba que no merecían salvarse. ¿Usted qué piensa de toda la humanidad? ¿Hay maldad en el mundo? Sí hay maldad. La gente que no conoce de Jesucristo, el robar, el matar, el hacer todo lo que no le agrada a Dios, para ellos no es malo. No es malo. Y vemos cómo se roban a personas, y cómo vemos que asaltan en las combis, y más fuerte, vemos cómo jovencitas se desaparecen, se las llevan, obviamente con fines que ya sabemos, ¿no? Y la gente es mala, y muchas veces el vecino que tenemos a un lado ni sabemos quién es, no sabemos. Aún acá por Guadalupe Victoria, yo tenía unos amigos que al lado tenían una casa en donde tenían secuestradas a personas, y las señoras de ahí salían como si nada, saludaban y todo, muchas veces. Pero la gente es mala. ¿Qué deseamos nosotros para esa gente? Es mala. Es más, voy manejando en mi carro, voy manejando y la gente a veces te maldice, que porque vas lento, que porque vas rápido, que porque no te das la vuelta, que porque ya te me quedaste viendo. Sí, la gente es mala. ¿Qué deseamos para ellos? Quizá Jonás lo que deseaba era que se murieran, que no hubiera salvación para ellos, porque los asirios eran muy crueles. Los métodos de tortura que usaban eran empalamiento, unas estacas 2 metros, y en la parte de las costillas las personas las incrustaban y ahí los dejaban vivos.
que se murieran poco a poco. Eran crueles, desollamiento. De la parte de la cintura hacia abajo, jalaban la piel. Y todo lo hacían para que los demás pueblos vieran que ellos tenían poder y que les temieran. Y así lograron tener su vasto territorio, los asirios. Molienda de huesos. Cuando los capturaban, decían: a ver, ¿dónde enterraste a tus padres, a tus abuelos? Saca los huesos y los vamos a moler. ¿Por qué? Porque querían que se perdieran de todo lo ancestral. No, aquí tus costumbres no me importan. Aquí vas a tomar mis costumbres y ahora vas a vivir a mi manera. ¿Recuerdan ustedes quién fue el que se llevó cautivo a Israel? Siria, ¿verdad? Y dice la Biblia que la manera en que acabaron o pudieron destruir de cierta manera el pueblo de Israel fue mezclándolo con otras personas. Obviamente tenían otras formas de vida, adoraban otros dioses y de religiosidad hablamos, pues tenían muchos dioses, y obviamente así el pueblo de Israel se fue consumiendo, de tal manera que posteriormente llegaron a Israel, pero los judíos decían: ustedes no son del pueblo de Dios, ustedes no son, no son, porque ustedes ya están mezclados, ¿no? Y ciertamente sí. Pero vemos también que cortaban cabezas y también hacían amputaciones, ya sea manos, ya sea dedos, orejas, lengua, o sea, eran terribles esas personas, ¿sí? Y yo creo que Jonás algo tenía en su corazón contra esas personas. Un resentimiento, ¿verdad? Cuando el vecino le saca la basura y se la pone enfrente de su casa, ¿ustedes se enojan? Sí, ¿verdad? La verdad es que sí nos enojamos, pero la otra es si tenemos misericordia de esas personas, porque no tienen a Jesucristo en su corazón, porque no viven una vida en paz. Pero nosotros que conocemos a Dios, que conocemos a Jesucristo, que tenemos la dicha de ser sus hijos y tenemos la promesa de salvación, ¿qué hacemos? Oramos por nuestro vecino, ¿verdad? Oramos por nuestros enemigos, los perdonamos. ¿Y qué dice Jesucristo? Ama a tu enemigo, perdona a tu enemigo. Pero parece que Jonás no lo entendía en ese momento. ¿Cuál es el sentir de Jonás estando en pecado? Mira, cuando tú y yo caemos en pecado, dice la palabra de Dios que el pecado es separación entre Dios y el hombre. En Génesis vemos que el primer hombre, Adán y Eva, pecaron. Antes de pecar escuchaban la voz de Dios y en el huerto el Señor les hablaba. Pero después de haber pecado, se rompe la comunión con Dios y son echados fuera de ese huerto en donde no tenían que trabajar, y para comer solamente estiraban la mano y comían de un fruto delicioso, ¿no? Pero se rompe la comunión entre Dios y el hombre con el pecado. Jonás desobedeció, y cuando desobedeció, ¿qué pasó? ¿Qué provoca cuando estamos pasando por una tormenta en nuestra vida? Porque Jonás se embarcó y se fue de Jope a Tarsis, muy lejos, queriendo huir de Dios. Pero Dios tenía ya programado algo para Jonás. ¿Qué le envió? Una tormenta. Le envió una tormenta. Y dice la Biblia que la tormenta estaba tan fuerte que el barco se partía, que casi naufragaba. Bueno, ahí se hundían. Cuando ya estaban en alta mar, Dios mandó un viento muy fuerte que pronto se convirtió en una terrible tempestad. El barco estaba a punto de romperse en pedazos. Cada uno de los marineros, temblando de miedo, llamaba a gritos a su Dios, y desesperados arrojaron al mar
toda la carga del barco para quitarle peso. Mientras tanto, Jonás dormía plácidamente en la bodega del barco. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Dormido. Cuando nosotros caemos en pecado, viene un sueño. Nos empezamos a poner soñolientos. ¿Y qué significa el sueño? Desánimo. Muchos nos desanimamos y mejor nos vamos. Y seguimos pecando. Y hay una gran... en esa tormenta que Dios permite que pasemos, pues viene el desánimo. Pero tener cuidado, porque desánimo, sueño, hay un riesgo. Si no identificamos la causa de esa tormenta y pedimos la ayuda de Dios, nuestro corazón se puede endurecer. ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos y no vamos con el Señor y le decimos, perdóname, Señor, lo hice deliberadamente o lo hice con toda alevosía y ventaja, pero estoy arrepentido, quiero volverme a ti? El rey David me viene a la mente, ¿no? ¿Cuántos días pasó en oración, sin comer, en ayuno, en oración? Pero es una situación en la que si nosotros seguimos pecando, nos vamos a terminar alejando totalmente. ¿Sí? Por favor, hermano Alan. Las consecuencias del pecado, versículo 4 al 7, ¿cuáles son? Nos roba el gozo. No estamos contentos. Cuando estamos en pecado no estamos contentos. El Espíritu Santo redarguye nuestro corazón y nos dice, eso que estás haciendo no está bien. También trae culpa, nos roba la confianza, ¿sí? Apaga el Espíritu Santo, lo contristamos cuando nosotros no le hacemos caso a Dios. Trae daño físico, causa dolor en el alma, rompe el corazón de Dios. Dios se entristece cuando nosotros pecamos, cuando nosotros no le obedecemos, cuando nosotros no llevamos su palabra a las demás personas, cuando aunque sea hacer el intento de decir, hoy le voy a platicar a un amigo de Jesucristo. Tenemos vía telefónica, tenemos vía WhatsApp, tenemos una vía, para poder comunicarnos muy rápido con muchas personas, ¿no? Ya ni siquiera que decir que no tengo dinero para agarrar la combi y ir a tal lugar, ¿no? Pero más intencionalmente, un vecino, un amigo, estarle compartiendo nuestro testimorio. Si se nos hace muy difícil, simplemente nuestro testimonio. Cómo era nuestra vida anterior y cómo es ahora nuestra vida. A hoy cómo estamos, ¿no? Nuestro corazón vive una paz y aparte una alegría diariamente de saber que el Señor nos ha alcanzado. Abre la puerta a más pecados, rompe la comunión con Dios, produce temor y desea controlar mi vida. El pecado va a desear controlar tu vida, porque si seguimos pecando, en un momento dado vamos a terminar alejados del Señor. ¿Sí? Por favor, Alan. Testimonio, versículo 8 al 12. Dice, versículo 9, Jonás respondió, soy hebreo y adoro a nuestro Dios, soberano y creador de todas las cosas. Lo que está pasando es culpa mía, pues estoy huyendo de él. Porque vemos que dice la palabra de Dios, ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y pide ayuda a tu Dios. Tal vez nos salve al ver que estamos en peligro. Versículo 7, echemos suertes para saber quién tiene la culpa de nuestra desgracia. Echaron suertes y Jonás resultó culpable. Versículo 8, entonces los marineros preguntaron a Jonás, dinos, ¿por qué estamos sufriendo todo esto? ¿En qué trabajas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué nacionalidad eres? ¿Y qué respondió Jonás? Soy hebreo y adoro a nuestro Dios soberano y creador de todas las cosas. Lo que está pasando es culpa mía, pues estoy huyendo de él. Qué triste es cuando a una persona que no es hijo de Dios nos dice, oiga, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Y entonces por qué se comporta de esa manera?
Es duro, es difícil. Pero la palabra de Dios es clara, es contundente y a veces nos da con todo. Por favor, la siguiente, hermano Alan. Jonás reconoce, ¿verdad?, que es culpa suya, que los demás marineros están enfrentando una tormenta en la cual van a naufragar, van a hundirse. Y él dice, ¿qué dijo Jonás? Échenme al mar y la tormenta se acabará. ¿Qué quiere decir eso? Échenme al mar y el mar se calmará, contestó Jonás. Esta terrible tempestad cayó sobre ustedes por mi culpa. ¿Qué quiere decir ahí? Que uno reconoce su pecado y que en un momento dado pone una solución. Una es venir ante el Señor y decirle: Señor, perdóname, y volverlo a hacer. Quiere decir que no reconocemos que estamos haciendo mal en contra de Dios, porque volvemos a cometer el mismo pecado. Pero cuando tu pecado lo tiras al mar, le dices: perdóname, Señor, yo no quiero que sufran las demás personas por mi pecado. Y hay una gran responsabilidad que Dios pone en cada uno de nosotros. Tenemos una familia, pertenecemos a un grupo familiar, pertenecemos a una iglesia, somos parte de una comunidad y somos hijos de Dios. Y Dios dice en su palabra: al que toma por hijo, lo castiga y lo reprende. ¿Qué estamos diciendo? Que si nosotros no aceptamos nuestra culpabilidad y no buscamos reparar el daño, pues tengamos cuidado, porque quién sabe si Dios tenga misericordia de nosotros. Dios conoce nuestro corazón. Y también este versículo donde dice que Jonás prefirió morir para salvar a las demás personas que estaban ahí, nos hace alusión un poquito con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él obviamente murió por toda la humanidad. Él dijo: prefiero yo morir, Padre, a que toda la humanidad perezca. Entonces es una situación así también. Por eso nos habla el libro de Jonás, también nos habla mucho de Jesucristo, de nuestro Señor. ¿Qué respondes cuando te preguntan si eres cristiano? ¿Usted reconoce su culpa y hace todo lo que puede para arreglar la situación? ¿Su pecado puede afectar a terceras personas? Lo veíamos, yo me acuerdo mucho con mi hermano Manuel, ¿no?, que decía, Dios castiga, y a veces hasta la tercera, cuarta generación. ¿Pero a qué se refería? O también recuerdo que decía: bueno, el Señor, si yo peco, yo desobedezco a Dios, ¿hay consecuencias para mí y también para mis hijos, para mi familia? También hay consecuencias, ¿no? ¿En una vida de pecado habrá bendición? No hay bendición, no hay bendición. Y ahí está. Hay dos imágenes, pues hablando del testimonio. ¿Cómo está nuestro testimonio con nuestra esposa, con nuestros hijos, en casa y cerca de la comunidad, en la escuela, el trabajo y demás? Por favor, hermano Alan. La incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo, versículo 13 y 17. Dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más y contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Qué pasaba un poquito antes, cuando la tormenta estaba todo lo que daba? Tiraron los enseres, toda la carga pesada del barco para que no se hundiera, y buscaron remar para llegar a la costa, pero no lo lograban. La tempestad estaba fuerte y más fuerte,
y no cedía, al contrario, se volvía todavía más feroz. ¿Y qué decidieron ellos? Orar. ¿Y qué decidieron hacer? Poner sus vidas en manos de Dios. Muchas veces nuestras tormentas, ¿cómo las luchamos? Estamos enfrascados en arreglar un problema que tiene solución, sí, pero solamente con Dios. Muchas veces también hay que ser sabio y poder decir, si esta tormenta o esta calamidad o esta situación que estoy enfrentando es por una desobediencia a Dios, o es una prueba que simplemente el Señor pone en nuestra vida, ¿no? Pero Dios conoce su corazón, sí, y yo también conozco el mío, y así cada uno de ustedes. Si nosotros sabemos que hay una tempestad por alguna desobediencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No la vamos a luchar en nuestras fuerzas. Si tengo problemas en mi matrimonio, si tengo una mala economía, si tengo una mala salud, si tengo X problema, bueno, tenemos que llevarlo a las manos de Dios y tenemos que decir, Señor, muéstrame, ¿en qué contiendes conmigo? ¿Por qué esta situación está pasando? Y el Espíritu Santo va a hablar a nuestra vida, eso lo tengo por seguro. Y en un momento dado, Dios va a luchar nuestra batalla y nos va a dar la victoria. Esa es la manera sencilla en la cual nosotros tenemos que enfrentar nuestras luchas, ¿sí? Por favor, hermano Alan. La incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo. ¿Usted lucha sus batallas en sus fuerzas o le pide ayuda a Dios? ¿Qué necesitamos hacer para que Dios luche nuestras batallas? Pues ya lo comentamos. Ahí está Jonás tirado del barco en la mar. Así que, pobre Jonás, ¿cómo lo ven ahí? Un Jonás muerto. Estaba destinado ¿a qué? A morir. A morir en las profundidades, lo más oscuro del mar, del océano. Por favor, hermano Alan. Así que la palabra de Dios, Romanos 3:23, nos dice, la paga del pecado es la muerte. No lo olvidemos. Muchas veces nos hace muy fácil y decimos, ay Señor, perdóname, otra vez caí. Pero tengamos bien consciente que realmente, si hoy me dio un paro cardíaco, hoy me voy. Pero ¿cuál es la diferencia? Si yo peco en contra de Dios con toda alevosía y ventaja, dice el Señor, tú nunca estuviste conmigo. Pero si tenemos un corazón de decirle, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, y yo me esfuerzo por no volverlo a hacer, el Señor conoce mi corazón. Obviamente está trabajando en cada uno de nosotros. Pero dice, la prueba es pasajera. Dios solo contenderá contigo hasta que te sometas y te vuelvas de tu pecado. La pregunta es, ¿usted ya se deshizo de su pecado? Porque cuando nosotros estamos duro y dale con lo mismo, el Señor va a seguir contendiendo. A ver quién se cansa más, ¿yo o el Señor? El Señor no se va a cansar por amor a nosotros. Él va a mandar una tormenta y me va a mandar otra y me va a mandar otra, y me voy a caer de la moto y al rato voy a pasar por esto y por lo otro y por aquello, y voy a estar ahí en el suelo, ahí arrastras. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo te amo y quiero que entiendas que este es el camino bueno. Hagámoslo. Ese es por hoy, es todo por hoy, hermanos. Fin de este capítulo. Ok, pues vamos, son 8:30, me lo dijeron, pero se me fue el tiempo muy rápido, perdón. Pero bueno, si tienen algún comentario, sean breves, pues adelante. ¿Alguien tiene algún comentario respecto a Jonás? Jonás desobediente, que al final de cuentas vamos a ver en el segundo capítulo qué sucedió.